entre 21 y 59 años? ¿Tienes un nivel de inglés básico? Pues te platico que esta hermosa provincia, aunque tiene mucho que ofrecer, cuenta con la población de Canadá que envejece más rápidamente y la tasa de natalidad más baja. Por esta razón están buscando por todos los medios traer inmigrantes. Es indudablemente de los programas más abiertos que hemos platicado en el canal. En un momento lo vas a comprobar y yo te diré con lujo de detalle en qué consiste, cómo aplicar a empleo por diferentes medios y qué empresas te están contratando. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Te pido por favor que me regales un like, que te suscribas y que actives la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Por favor, escríbeme todas tus dudas porque yo leo todos tus comentarios. Y como no siempre puedo responder cada uno de ellos, estaré realizando transmisiones en vivo para que podamos platicar y resolver dudas. La siguiente será este sábado y les anunciaré el horario en el apartado de comunidad. Bienvenidos a Newfoundland and Labrador. Esta provincia está ubicada en la costa atlántica del nororiente de Canadá y es la provincia que se encuentra más al este. A pesar de tener dos nombres, Newfoundland y Labrador es una sola provincia que está conformada por una isla grande en la cual habita más del 90% de la población, que es Newfoundland, y una parte en tierra firme canadiense que es Labrador. Sus paisajes son indudablemente de ensueño, pero además su costo de vida es muy razonable. Cuentan con sistemas públicos de educación y atención médica y hay instituciones universitarias de primer nivel. Es un lugar acogedor para aprender, trabajar y criar una familia. Aquí es donde puedes echar raíces y al que realmente podrías llamarle hogar. En esta provincia descubrirás una amplia gama de trabajos dentro de los que se incluyen atención médica, servicios financieros, gas y petróleo, turismo, agricultura, pesca y mucho más. Hoy, desgraciadamente, Newfoundland and Labrador está experimentando cambios demográficos significativos. Por ejemplo, la provincia tiene la tasa de fertilidad más baja de todo Canadá. Su provincia tiene una tasa de mortalidad que supera el número de nacimientos. Y con 45 años, Newfoundland and Labrador tiene la mediana de edad más alta de Canadá. Así que se proyecta que para 2025 esta provincia experimente una disminución del 10% de su población en edad laboral. Por esto necesitan gente con diversos perfiles. Ahora sí, a lo que venimos. Este programa lleva por nombre Skilled Worker, PNP. Esta categoría es para trabajadores de otros países, sí, así como tú, que tienen habilidades que van a beneficiar a la provincia. Entonces, a las personas que cuenten con ciertos requisitos se les otorga la oportunidad a aplicar a la residencia permanente, paso previo a ser ciudadano. Tú quieres ser residente permanente lo antes posible. ¿Por qué? Porque tienes muchísimos beneficios y programas como estos te lo permiten y te lo hacen más sencillo. Hay otras formas para ser residente permanente en esta provincia, entre ellos el famosísimo programa del Atlántico, que ahora es permanente. Y adivina qué, tengo un video en donde les dejé toda la información que ustedes necesitan saber. Así que, ¿cuáles son los requisitos? Número 1, tener entre 21 y 59 años. Para los que me dicen que Canadá solo quiere gente en sus 20, aquí está la prueba, amigos, que no es verdad. Incluso para muchos programas ni siquiera hay un límite de edad. Número 2, contar con las calificaciones, capacitación, habilidades o acreditación requerida para el trabajo. No nos están diciendo explícitamente como en otros programas, mira, necesitas estudios universitarios, necesitas un año de experiencia laboral. No, lo están dejando más abierto y eso a nosotros nos conviene y mucho.
Es decir, si el empleador indica que solo se requieren estudios de high school, eso debes demostrar. Si el empleador pide mínimo 6 meses de experiencia laboral, eso es lo que tú debes de demostrar. Número 3, la intención de establecerse permanentemente en Newfoundland and Labrador. Recuerda, esto es un PNP. Tú necesitas genuinamente tener la intención de quedarte a contribuir en la economía. Aquí no hay de, ya tengo la residencia permanente, pero ¿sabes qué? Ahora quiero vivir en Quebec, por ejemplo. Solo puedes moverte a vivir a otra provincia cuando tú ya tengas la ciudadanía. Pero si a ti no te interesa esta provincia, por favor, no apliques. ¿Por qué? Porque vas a perder esa oportunidad y manchar tu historial. Número 4. Capacidad de idioma, inglés o francés, para realizar las funciones laborales. No nos están diciendo exactamente el nivel de inglés necesario, pero podemos deducir que, por ejemplo, si vas a dedicarte a ventas, pues necesitas ser capaz de expresarte muy bien oralmente, contrario a un cocinero que no tiene trato directo con el cliente. Nos indican que las ocupaciones de trabajos intermedios y laborales deberán tener un inglés básico. Amigos, el más básico. Es el tipo de inglés con el que medio entiendes y te puedes dar un poco a entender. Entonces, para las personas que me comentan muy preocupadas, que tienen un inglés muy básico o que no saben inglés, quiero que vean con esto que sí se puede, que sí hay posibilidad y quitarnos de la cabeza ese chip que dice que Canadá solo quiere gente con doctorado, con inglés muy avanzado. Canadá necesita gente de todo. Número 5, un permiso de trabajo o tener tu oferta de trabajo para que puedas solicitar tu permiso. ¿Cómo me lo estuvieron pidiendo? Entonces yo les voy a decir en estos momentos un tutorial para aplicar a las vacantes con empresas que contratan extranjeros, para que puedas ver paso a paso cómo aplicar a los trabajos disponibles en Newfoundland y Labrador. Tengo 3 opciones para ti. Por favor, ten a la mano tu CV estilo canadiense y tu cover letter, ambas en inglés. Si no sabes cómo hacerlas, te dejo un link totalmente gratis aquí debajo que te explica paso a paso. Opción 1. Nuestra amiga Clary Rivero nos indica que no ha podido encontrar empleo desde Venezuela. Quizá podrías estar aplicando de forma incorrecta y aquí les explico. Ingresas a JobBank Canada y vas a dar clic aquí en Advanced. Te va a arrojar esta página con todos los filtros. Escribirás el nombre de la provincia, Newfoundland and Labrador, y harás clic en las siguientes casillas, porque recuerda, debe ser un empleo de mínimo 2 años con oportunidad de extensión y de tiempo completo. Es importante que des clic aquí, Canadians and International Applicants, porque son los trabajos abiertos a personas que aún no tienen permiso de trabajo. Ahí tú puedes ir visualizando todos los días las diferentes vacantes. ¿Por qué? Porque algunas se abren y otras se cierran. Habrán periodos donde hay más ofertas de trabajo que en otros. Aquí puedes visualizar todos los requisitos, el nombre de la empresa, el sueldo y encontrarás el correo de contacto para poder enviar tus documentos. Opción 2. Este es a través de la lista de empleadores que tienen permiso de contratar extranjeros. Esa lista te la dejo aquí. Vas a copiar y pegar el nombre de la empresa o empleador en Google y posteriormente vas a ingresar a su sitio web. Fíjate, vamos a seleccionar esta empresa, ingreso a la página de internet y en el apartado de Employees, Jobs, Careers, Work with Us o Join Us, podrás visualizar las vacantes laborales y el proceso para aplicar a las mismas. Si no encuentras vacantes, siempre habrá algún correo o teléfono de contacto para reclutamiento y ahí les puedes explicar que no tienes un permiso de trabajo, que estás aplicando desde tu país y te encuentras interesado. Opción 3.
Esta es a través de Indeed Canada. Escribes en la parte superior derecha Newfoundland and Labrador y vas a poder visualizar las vacantes. Si ellos no encuentran canadienses, residentes permanentes o personas con un permiso de trabajo válido que llenen las vacantes, si les interesa tu perfil, aplicarán a través del gobierno para poder contratar extranjeros y traerlos a Canadá. Así de sencillo, 3 opciones. Recuerden que el empleador no está en derecho de cobrarles nada. Ya que recibas tu oferta de trabajo, entonces puedes aplicar a tu permiso de trabajo a través de www.canada.ca. Ya estando en Canadá, puedes aplicar este programa de residencia permanente y de esta forma no tendrías que comprobar esos fondos económicos que se piden en estos programas porque tú ya estarías en Canadá. También recuerden, no soy consultora de inmigración y comparto lo que se encuentra en la página oficial del Gobierno de Canadá, pero cualquier duda que tengan, escríbenla aquí debajo y haré todo lo posible por responder tanto en comentarios como en los próximos en vivos. ¿Y a ustedes les parecería una buena aventura venir a esta provincia o qué prefieren? ¿Prefieren las grandes ciudades? ¿Será que nos vamos los latinos a echar raíces por allá? Yo soy su amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima.